Ángelo, tú siempre comentas lo interesante que es invertir en acciones que reparten dividendos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder invertir en estas acciones? Me encanta esa pregunta porque es la oportunidad para romper algunos mitos. Es muy interesante invertir en acciones de dividendos porque en la práctica lo que ocurre con este tipo de activos es que te generan flujo de efectivo en la forma de dividendos que si tú los reinviertes en comprar más acciones, en invertir en más acciones que pagan dividendos, creo yo que es una manera muy inteligente de beneficiarte del interés compuesto y de entrar en esta dinámica de la bola de nieve. Creo que el interés compuesto se genera muy bien cuando tú reinviertes los dividendos comprando más acciones de dividendos porque esto genera mucho más flujo de efectivo y tienes más capacidad para comprar más acciones. Habiendo dicho esto, pensar en lo siguiente: invertir únicamente en acciones porque pagan dividendos es elegir un camino lento. Me explico. Si yo compro acciones de dividendos y hoy mismo o mañana o dentro de una semana, dentro de un mes, estas acciones se disparan un 10%, un 20%, un 30%, un 40%. Esta subida en su cotización, esta subida del 40%, representa 3, 5, 10, 15, 20 años de recolectar dividendos. Es decir, solamente enfocarse en los dividendos es un camino lento. Pero cuando nuestro enfoque es la revalorización del capital, cuando nuestro enfoque es conseguir una mayor cotización en bolsa, eso es el camino rápido. Tomémoslo, o cómo yo me puedo beneficiar en la práctica, no solamente de los dividendos, sino de la revalorización del capital, porque es el camino rápido para construir patrimonio, por lo menos así es como yo lo he hecho. La manera en la que podemos beneficiarnos de estos dos mundos es cuando yo encuentro acciones de dividendos que son de alta calidad, pero que cotizan con un gran descuento en el precio. Un ejemplo muy sencillo para entenderlo es el siguiente: yo puedo encontrar acciones que cotizan a $100 por acción y pagan $5 de dividendos por acción. Si divido 5 entre 100, daría una rentabilidad por dividendo igual al 5%. Pero si en algún momento la cotización cae de $100 a $50, ahora cuando divido el dividendo por acción de 5 entre 50, me encuentro que la rentabilidad por dividendo ha subido desde el 5% al 10%. Es decir, si yo invierto al nivel de $50, me beneficio de una mayor rentabilidad por dividendo. Pero es que aquí hay otra cuestión. Si estoy comprando una compañía de alta calidad que cotiza con descuento en el precio, el solo hecho de comprar con este gran descuento en el precio aumenta el potencial de revalorización. Por lo cual, y esto me ha ocurrido un montón de veces, mientras yo espero que el precio de cotización despliegue todo su potencial, mientras eso ocurre, yo voy recolectando dividendos. Y entonces me gano la rentabilidad por dividendo, que es alta porque compré con descuento en el precio, al mismo tiempo que me beneficio de este gran potencial de revalorización, y así puedes ganar dinero y acelerar el proceso de acumulación beneficiándote de estos dos mundos. Pero hay un error bien interesante, y es que muchas personas cuando invierten en acciones de dividendos cometen el error de enfocarse únicamente en la rentabilidad por dividendo. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Podría ocurrir que una acción que paga dividendos cae de $100 a $50. La situación ideal para invertir en ellas es porque la cotización cae por cuestiones macroeconómicas o porque existe un mal estado de ánimo en los mercados, pero el negocio de esa compañía sigue estando fenomenal, es estupendo. Allí el fundamental está aquí arriba y la cotización está aquí abajo, y sería una muy buena idea invertir en esa compañía. Pero podría pasar que la cotización cae de $100 a $50 porque el negocio va mal, porque las ventas se están cayendo, porque están entrando más competidores. Producto de esta competencia, la compañía está entrando en una guerra de precios. Esto conduce a la contracción de márgenes, conduce a la reducción de las rentabilidades y conduce, por ejemplo, a una reducción en el free cash flow. Y producto de esta caída en las ventas y del free cash flow, la compañía aumenta la deuda para poder seguir sobreviviendo y seguir compitiendo. Observar que en esta situación la caída en la cotización se debe a una caída en los fundamentales. Y entonces si caen las ventas, si hay una reducción de los márgenes, hay una reducción de la rentabilidad del negocio, hay una contracción del free cash flow y al mismo tiempo esto conduce a un aumento de la deuda, esta combinación de factores negativos desde el punto de vista fundamental podría conducir en algún punto a una reducción, suspensión o eliminación del dividendo. Entonces,
Entonces, invertir con descuento en ese caso no es buena idea, ni por rentabilidad por dividendo, ni por fundamentales, ni por precio, porque el precio está descontando una contracción del negocio o una mala ejecución del negocio. ¿Cuál es la síntesis de lo que yo acabo de comentar? Nunca nos debemos enfocar únicamente en la rentabilidad por dividendos, sino en la sostenibilidad del dividendo. Y para verificar si el dividendo es sostenible, debemos mirar variables como las siguientes. Primero, el payout. El payout es el ratio entre el dividendo pagado y el free cash flow o flujo de caja libre. Por ejemplo, si el dividendo son $10 y el free cash flow son $100, en este caso el payout sería un 10%, 10 sobre 100. Pero si los dividendos siguen siendo $10 y el free cash flow producto de esta contracción en las ventas cae de $100 a $50, entonces el payout sube del 10% al 20%. Es decir, a medida que cae el free cash flow, el dividendo empieza a hacer más presión sobre el flujo de caja libre. Y si esta situación se mantiene, en algún punto la compañía deberá determinar o decidir si recorta el dividendo, si lo suspende o si lo elimina. Pero cualquiera de estas situaciones será mala para la inversión. Estarás invirtiendo por dividendos cuando los fundamentales son malos, por lo tanto el dividendo no es sostenible, probablemente será eliminado, pero es que además como los fundamentales son malos, el potencial de revalorización se reduce muchísimo y en estos escenarios la mayor probabilidad es a que los fundamentales se sigan deteriorando y por lo tanto la cotización de la acción continúe cayendo. Lo que yo quiero decir con esto es que la idea de invertir en dividendos es fenomenal, es fantástica. De hecho, por ejemplo, si tú miras la oportunidad de invertir en dividendos, no solamente mires la rentabilidad por dividendos, sino que mires factores de sostenibilidad del dividendo, factores de calidad, pero también incluye en el análisis cuál ha sido el crecimiento compuesto del dividendo durante los últimos 10 años. No es lo mismo invertir en acciones con un crecimiento compuesto del dividendo anual del 5% que invertir en acciones que tienen un crecimiento compuesto del dividendo del 10%. Eso aumenta tu rentabilidad a largo plazo. Si tú incluyes todas estas variables y encuentras una buena oportunidad, ahora utiliza estas mismas métricas para comparar esta oportunidad con otras acciones similares. Y entonces dentro de este conjunto de acciones, utilizando estas métricas para comparar, puedes encontrar muy buenas oportunidades de inversión en dividendos. Vale, Ángelo, entonces para poner un ejemplo práctico, una persona que esté ganando $2,000, por ejemplo, y periódicamente pueda aportar $500 o $100 o 50 o bueno, lo que tenga de su ahorro mensual a invertir en acciones que reparten dividendos, pero si por X o Y circunstancia la cotización cae por cosas exógenas de su negocio, ¿cuál sería la estrategia ahí para poder beneficiarse de esa caída? Es muy buena pregunta, es una pregunta muy práctica. Por ejemplo, si tú solamente tienes $50, $100, $200, hasta $500 para invertir de manera periódica, mes a mes, cada mes $100, $100, $100, $100, esto es fantástico, pero no es una cantidad suficiente para invertir en acciones de dividendos, porque los costes de operación, las comisiones que seguramente te va a cobrar el broker, reduzcan ostensiblemente la rentabilidad global de esa inversión. En este caso, en el caso de invertir de manera periódica, $50, $100, $200, hasta $500, el mejor vehículo de inversión para invertir en acciones de dividendos es a través de un ETF de dividendos o de un fondo de inversión enfocado en acciones de dividendos, porque se diluyen muchísimo los costes y al mismo tiempo tienes exposición a este tipo de compañías. Si tú decides, por lo tanto, invertir en acciones de dividendos a través de ETF de dividendos o de fondos de inversión de dividendos, te sugiero aquí hay dos alternativas. Puedes encontrar fondos de inversión que sean de acumulación o de distribución. Me explico. De acumulación son fondos de inversión que recolectan los dividendos de las empresas y los reinvierten en comprar más acciones de dividendos. Esto es fenomenal porque esto genera el efecto bola de nieve. Pero también existen los fondos de inversión o los ETF de distribución que cobran los dividendos, pero inmediatamente los distribuyen entre los partícipes. Esto va muy bien si tú eres un jubilado o estás en edad de jubilación y lo que quieres es vivir de las rentas. Si es de distribución, pues esa sería tu alternativa. Ahora, si estamos hablando de una caída del mercado y tú quieres beneficiarte de esa caída comprando acciones de dividendos y tú tienes $50 mensuales, mi sugerencia es la siguiente: no los inviertas de 50 en 50, sino que ahórralos. 50 en enero, 50 en febrero, 50, 50, 50, 50, 50, hasta que llegues a 700, 800, mínimo $1,000.
dólares. Los tienes allí y cuando los tengas en algún momento, alguna de las acciones de dividendos que son de tu interés, que son un negocio que tú entiendes, que tú conoces, ya lo has valorado, ya lo has analizado, en algún momento ese negocio caerá de cotizar a 100 a cotizar a 80, 70, 50, 40, 30 y en ese momento inviertes en acciones de dividendos cuando cotizan con descuento. Esa sería la estrategia. Otra estrategia es la siguiente, si estamos hablando de DCA, que es inversión periódica. Supongamos que tu capacidad de ahorro mensual es $500, pero ajustémoslo a tu realidad. Digo 500, pero lo tuyo pueden ser 200 o pueden ser 1000 o pueden ser 100. Supongamos que son 500. No inviertas los 500. De los 500 invierte 200. 200 cada mes, 200, suba o caiga el mercado, llueva, truene o caigan relámpagos. 200, 200, 200. Entonces, como tu capacidad son 500, tú inviertes 200 y ahorras 300. En el banco 300. Al siguiente mes inviertes 200 y ahorras 300. Cuando caiga el mercado, tú ya vas a haber invertido cada mes 200, 200, 200. Pero en el banco vas a tener 5,000. Cuando caiga el mercado, siempre cae el mercado porque a todos los marranos les llega la Navidad. Cuando caiga el mercado vas a tener 3,000, 2,000, 5,000, $10,000 en el banco. Cuando caiga el mercado un 20, un 30, un 40%, haces una inversión de golpe. Eso a largo plazo sale muy bien, sobre todo si tú inviertes en acciones de calidad que cotizan con descuento y es que además si pagan dividendos será fantástico.